responsabilidad de los científicos para mostrar lo que hacen? Depende del sentido de la palabra responsabilidad un poco, porque hay responsabilidades que son sociales, que tienen que ver con tu país, con qué país queremos, qué sociedad queremos, y hay otras que son, no sé, responsabilidades morales, que tienen que ver simplemente con la gente que te rodea. Yo siempre trato de funcionar más bien con lo segundo. Yo siento que todos tenemos que ser profesores porque llevamos una cultura encima, una cultura que es hermosa, que es un tesoro, la cultura científica. Y esa es una cuestión que a mí me apasiona y en la medida que pueda apasionarme creo que puedo transmitirlo mejor. Que no estoy educándote para que seas un robot en tu trabajo, sino que para que disfrutes el universo. La fuerza que empuja la cultura es el placer, si después de todo la música, la literatura. Y creo también que las ciencias se hacen por el deseo de saber más. Finalmente es eso. ¿Cuál es tu físico favorito o física favorita? Tengo varios. Soy un fanático de Michael Faraday. Fue uno de los fundadores quizás de una de las ideas más locas de la historia intelectual humana, que es esta idea del campo, de que había algo que tenía existencia etérea sin ser una partícula. Además, era un gran divulgador científico. Faraday inauguró una serie de conferencias que hacía de Navidad y escribió uno de los libros de divulgación más lindos, con el título tan lindo que se llama La historia natural de una vela. Desde la vela él podía mostrar toda la ciencia, la química, la física, algo que está iluminado, se está moviendo, tiene colores, está cambiando de estado, una cosa que es sólida se está transformando en líquida, está entregándote calor. Entonces se mezcla tu asombro por la belleza con tu curiosidad por entender. Einstein es una singularidad en la historia humana. Influyó en toda la ciencia del siglo XX y en la del siglo XXI. Entonces es un poco triste de alguna manera que Einstein sea el personaje del siglo XX y sin embargo sus ideas sean tan poco conocidas. Y por otra parte Einstein no es solo Einstein, sino Einstein es una justificación, ¿no? Einstein es el siglo XX, es las ideas del siglo XX. Einstein es un personaje que vivió las primeras 2 décadas del siglo XX, donde la cantidad de poetas, músicos y científicos notables estaban en Europa Central. Y Einstein vivió como en 15 años esa civilidad máxima se transformaba en el horror más grande de nuevo de la historia humana. Y como vivió ese contraste absurdo, que no hay pocos momentos en que en 15 años algo pueda cambiar tanto, desde la luz a las sombras del nazismo, del mismo modo Einstein está en los extremos de la ciencia, desde lo más pequeño hasta lo más grande, desde el átomo hasta la historia cósmica. Ahora la física con la astronomía. Esto puede ser como el huevo y la gallina. ¿Cuál es tu visión al respecto? ¿La astronomía es parte de la física? ¿Cómo interactúan las dos? Es una interacción muy fuerte. Yo supongo que originalmente la astronomía y la física siempre fueron parte de una misma disciplina y yo creo que la astronomía divergió más bien por un problema tecnológico. O sea, la historia de la observación astronómica es muy antigua. Pero yo supongo que con el nacimiento del telescopio hay como un cambio muy profundo. Y ese cambio nace con Galileo. Probablemente uno de los más importantes problemas que tiene hoy la física es entender cuál es la naturaleza de la energía oscura, o constante cosmológica, como la llamamos los físicos. ¿Por qué está ahí? ¿Por qué es tan grande? ¿Por qué es tan chica? Hay 2 preguntas que parecen contradictorias y no lo son. La constante cosmológica es muy chica si uno la compara con las escalas típicas que uno espera de la teoría de campo. Y es muy grande porque es el 70% del contenido energético del universo. ¿Qué es lo que te gustaría descubrir o lo que te gustaría vivir profesionalmente, en la mezcla entre la
cosmología o astronomía física? Bueno, hay muchas cosas. No soy un experto en astronomía, pero creo que todos estos detalles con que se está mirando hoy día el fondo de microondas están dándonos noticias muy importantes sobre los primeros instantes de la historia del universo. Yo, por ejemplo, trabajo mucho en agujeros negros. Estos últimos 3 años, la física de los agujeros negros ha recibido información nueva muy relevante, porque esta observación de ondas gravitacionales ha mostrado la existencia de agujeros negros que nadie había visto antes, agujeros negros de masa de 20, 30 masas solares. Ese rango era una cuestión que nadie había visto. Y el agujero negro es uno de los objetos más fascinantes por muchas razones, porque al igual que Einstein, combinan lo grande con lo pequeño, combinan el espacio con el tiempo de una manera muy singular. Y además tienen una sencillez que abrumadora, no tienen nada, no tienen estructura, son una superficie imaginaria de la cual no puede salir, son normalmente esféricos, son descritos por un par de parámetros, son casi como si fuesen partículas elementales. Son realmente fascinantes. Está también otra cosa que, a pesar de que no tiene que ver con mi estudio, es fascinante, que es la búsqueda de vida en otros planetas. Son preguntas que no hay que estar en el área para darse cuenta que son muy, muy relevantes. ¿Estamos solos en el universo? Es una pregunta difícil, que quizás estamos lejos de responderla, pero no podemos dejar de hacerlo.